presentación del libro. No vamos a utilizar micros, porque una de las características fundamentales de una presentación de un libro es que la cosa sea natural. Los micros, si son necesarios, hay que ponerlos, pero parece que dan una formalidad demasiado, que hacen las cosas demasiado rígidas, ¿no? Pues vamos a empezar, aunque tengamos que utilizar algún papel, porque también las cabezas ya se nos van un poco, la edad no está tampoco para muchas memorias, pero vamos a intentar que la cosa sea lo más formal posible, lo más informal posible, dentro de la seriedad que el acto tiene que tener, y lo más dinámico que podamos hacerlo, ¿no? Y evidentemente con la participación del público, de vosotros, porque así nos acercaremos muchísimo más al libro, que es el elemento fundamental de esta tarde, ¿no? Bueno, pues yo os doy a todos la bienvenida a este acto y evidentemente agradeceros la asistencia a la presentación de este libro de José Antonio Pérez Favo, que es Bromuro de Plata. Y también tengo que darle las gracias a José Antonio por la respuesta a nuestra oferta para venir a Marcilla a comentar con nosotros su primera novela. Estamos muy contentos y felices, José Antonio, por tenerte con nosotros y además orgullosos por poder contar dentro de Marcilla con un artista más. Ya sabemos que te tenemos dentro de los pintores, pero aquí ya estás en posiciones muchísimo más destacadas. Como solemos decir, eso ya son palabras mayores. Bueno, cuando se hace la presentación de un libro, se suele hablar del autor, de su obra, evidentemente del libro, se leen fragmentos del libro. Para hablar del autor hay que conocerlo. A José Antonio ya lo conocemos todos, ¿no? Y lo conocemos bastante. Yo no voy a hablar muchísimo de José Antonio, no voy a hablar nada, porque vosotros... Mejor. Sí. Vosotros muchos de aquí los habéis visto corretear por el pueblo, habéis visto sus primeros pasos, e incluso conocéis a... Estos son más jóvenes que nosotros, ¿eh? ¿Todos? No todos, no, pero... Pero sí que habéis conocido también algunas de sus obras, ¿no? Pero por si alguno no se está al tanto de ellas, sí que yo os voy a citar algunas. El Señor del Castillo, que lo publicó en el año 2003, una historia de Marcilla, que hizo un cómic en el año 2009. También tiene un DVD, que son la Crónica del Castillo de Marcilla. Me estaba comentando ahora que la quiere, cuando tenga tiempo y otras cosas, la quiere... Y dinero. Otras cosas. Lo quiere poner también en papel, ¿no? Y, bueno, ha publicado también una serie de documentos, se ha participado en poemas. Yo recuerdo, José Antonio, una vez que yo estaba en clase y cogí un libro de una colección, ¿cómo se llama? Un libro de gramática, de sintaxis, y vi que era tu diseño tuyo. Pues seguramente, porque... Editorial Playo. Saqué el libro y, joder, José Antonio, que me hizo una ilusión tremenda. Los guardo, ¿eh? Pues eso a pesar de haberme retirado de la enseñanza, aún guardo el libro. Eso es lo que me daba de comer, sí. Lo que nos daba de comer. Bueno, pues ahora, dejando ya aparte esas cosas, esos primeros pasos, ya se ha metido en una andadura muchísimo mayor, ¿no? Dijéramos que se ha hecho la apuesta de largo dentro del mundo literario, ¿no? También tendríamos que hablar de su biografía, pero no voy a hablar de su biografía por dos cosas. Mejor. Primero, porque ya la conocéis, y segundo, por una cosa que pone en el libro. Yo no sé si habéis leído alguno ya aparte del libro, pero en el libro dice una cosa: las personas felices no tienen biografía. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, sí. Bueno, pues como las personas felices no tienen biografía, no hablo de él, porque José Antonio es feliz. Y como es feliz, no puedo contar su biografía. A ratos. Tengo que ser consecuente con lo que él dice. Si es feliz, no puedo contar su biografía. ¿Y por qué es feliz José Antonio? Pues es feliz por su vida, ¿no? ¿Por qué es feliz por su vida? Porque al ofrecernos el libro, y como es feliz en su vida, nos da algo de su vida. Nos da algo de su vida, aunque esté un poco rodeada de ficción. No está rodeada de ilusión, está rodeada también de sueños. Ese libro está rodeado.
Entonces, si queremos saber algo de su vida y de su felicidad, acerquémonos al libro. Leamos el libro con detenimiento y conoceremos parte de él, parte de su vida, parte de sus sueños. Voy a recordaros unos versos de una persona que muchos de vosotros lo conocéis, José Javier Alfaro. Sí. Tiene una décima que la sacó este año para el día de la biblioteca. Hablaba sobre la biblioteca, pero yo me voy a quedar en los versos finales, dice. Ya que he soñado o vivido, un libro siempre es el nido donde habita el corazón. Y este es el nido donde está, en cierto modo, el corazón de José Antonio. Y vamos a pedirle ahora las pistas para descubrir cómo es ese nido, cómo es esa parte de su corazón que habita en ese nido. Es decir, que nos indique qué nos relata y cómo lo relata. Así de simple. Sin descubrirnos nada más. Lo demás nos toca descubrirlo a nosotros. Y para facilitar ese objetivo, nos hemos ambientado este pequeño espacio. Nos hemos preparado este espacio con estos paneles que nos van a servir de puntos de arranque para el diálogo con el autor, para adelantarnos lo que nos puede despertar el interés por la obra. Y ahora, lo más importante, y lo que esperamos todos, es el libro y acercarnos al libro a través de su padre, de José Antonio. Bromuro de plata, es lo que tenemos aquí. Bueno, José Antonio, ¿te ha tocado? Espera, antes de hablar yo, que diga dos cositas José Juan. Que diga José Juan. José Juan es coeditor del libro, juntamente con José Mari, que es el editor principal de la editorial Saar, de Pamplona. Y bueno, pues José Juan fue el primero prácticamente, después de mi mujer, etcétera, pues que leyó el libro y tal, y fue el que me marcó en esta situación. Pues sí. Y entonces, habla tú ahora. Yo fui quien me marcó realmente la situación porque en cierta ocasión, estando de vacaciones ambos, muy cerca el uno del otro, trajo el libro en lo que iba a ser el libro, no lo que era, sino lo que iba a ser. Y me dijo, toma, échale una ojeada a esto, a ver qué te parece. Entonces, yo leí el título y leí en voz alta, Bromuro de plata. Debí poner una cara, imaginaos, porque se soltó una sonrisa que dije yo, Dios mío, ¿qué estaré diciendo? ¿Qué pasará? El tema fue que cuando hablamos de lo que era el bromuro de plata, me dijo, ¿tú qué crees que es? ¿Para qué se utiliza el bromuro de plata? Entonces, a mí, personalmente, me encantan las energías renovables. Y le dije, bueno, pues el bromuro de plata es un componente de las placas de las células fotovoltaicas. Y me dijo, pues puede ser que tenga razón, pero por ahí no va la cosa. Entonces, el otro día pensando, me estaba acordando de que muchos conocisteis aquí a un tal Alberto, un fotógrafo de Peralta, que traía un montón de fotografías, las colocaba donde los bares que había alrededor de la plaza, y solíamos ir y comprar. Pero todavía era más antiguo el tema del bromuro de plata. Me dijo, ¿recuerdas aquellos trípodes en los que había una cámara fotográfica que una persona se metía detrás, así ocultándose, y decía, mirad al pajarito, que va a salir un pajarito? Y cuando estábamos todos atentos al pajarito, ¡pum!, saltaba un chispazo que nos hacía cerrar los ojos. Bueno, y entonces le dije, sí, me acuerdo de eso. Y es una cámara antigua que fue, creo que fueron los hermanos Lumière los que se la sacaron, pero le dije, pues sigo sin entender qué es esto del bromuro de plata. El otro día, en la celebración que hicimos, en la celebración que hicimos en Los Quintos, cuando estuve hablando con unos de la mesa de enfrente sobre el bromuro, dice, ¿y has escrito un libro? ¿Ha escrito alguien un libro sobre bromuro? Digo, sí. Y me dice, ¿era aquello que nos daban en la mili para... y se echó a reír? Y le dije, no, pues por ahí tampoco va la cosa. El bromuro de plata es, dentro de aquellas cámaras fotográficas antiguas, cuando se saca una placa que es el negativo de la fotografía, de ahí lo que estamos viendo en el libro, pues aquello
que sacaba el fotógrafo, aquello es el bromuro de plata, y a su vez era el negativo de la fotografía. Y pues sí, pues efectivamente. Entonces, claro, leyendo el libro, sabe uno por qué está el bromuro de plata ahí, qué es el bromuro de plata y qué es el negativo de la fotografía antigua. Bien, por no alargarme y no cansaros, solamente diré que efectivamente trata el libro de lo que es la fotografía, se inicia con una fotografía, tiene mucho recorrido y me permites que diga que va a ser, si es posible y si las circunstancias lo permiten, el primero de una trilogía que esperemos que pueda llegar a ser. Nada más, no quiero más. Eso depende de las musas, de las musarañas. A ver, José Antonio, una cosa. Está hablando de la fotografía y ahora vas a ser tú lo que nos vas a contar. Yo os he dicho que hemos puesto aquí estos paneles porque nos van a ambientar el libro, ¿no? Diréis, ¿qué hace aquí estos paneles? Bueno, yo te voy a decir, ¿qué hacen aquí estos paneles? Pues abrir un poco las páginas del propio libro, porque sitúa una serie de frases que son extractadas del libro y bueno, pues que van poquito a poco poniendo en situación el tema. Yo antes de hablar un poco del libro, hombre, quiero agradecer al Ayuntamiento de Marcilla por acogernos aquí y concretamente en la Concejalía de Cultura, en tu persona, pues en un sitio como es este lugar que para mí es un paraíso y además donde es la cuna del que fue el fundador de la Real Academia Española, el Marqués de Villena, que está un poquito de moda últimamente, pero bueno, esa es otra cuestión. Y para mí es un honor inmenso el que me hayáis acogido aquí y que me deis la oportunidad de ver a tantas caras conocidas y otras que todavía no conozco, pero que se ve que son caras marcillesas, y me llena esto de emoción, no puedo decir otra cosa. Luego, permitidme que lea un poquito así a bola pluma unas cuantas cositas, que puedo empezar diciendo que cuando yo era muete, pues junto a mis parientes y otros amigos, correteaba por estos recovecos de este castillo. Todavía estaba habitado por los últimos inquilinos. Y entonces cuando íbamos por las rondas y por las salas, veíamos arcones, veíamos libros, unas cosas, cuadros enormes, y yo, como buen favo que me tengo, pues enseguida la imaginación se me iba por los cerros de Úbeda, ¿no? De ahí empezó a nacer un poquito mi afición, lo mismo que a la amistad, a la cultura y un poquito a la literatura, ¿no? Esta es mi primera obra editada, tengo algunas otras cosillas que voy recopilando y tal, pero bueno, esta es la primera obra. Y yo pienso que en este castillo nació un poquito el germen que llevo dentro en fin, de querer siempre hacer alguna cosilla, ¿no? Y pues eso, decir un poco lo que ha dicho José Juan, anticipar un poquito el tema de que en la portada se dice lo que es el bromuro de plata, es un componente químico, como bien ha dicho José Juan, dedicado a hacer las fotografías aquellas antiguas del hombrecito aquel del trípode, de aparecer los clichés, y claro, en el cliché hay una serie de personajes. ¿Estos personajes quiénes son? Bueno, pues son gente ficticia, pero que también puede ser gente real, de los primeros juegos, de los primeros amiguitos que se tenían entonces en la escuela, cuando se corría por las calles. En este caso está ambientada la situación en Madrid, en el Parque del Retiro de Madrid, y se terminó la escolaridad, cada chaval hizo su vida, unos se fueron por aquí, otros por allá, el protagonista se va al extranjero y por las casualidades de la vida pues tropieza con alguien que tiene la misma fotografía que él tenía guardada, se la había guardado su madre, y dice, pues bueno, pues esta fotografía, pues sí, pues yo conocía a esta persona y tal, bueno, pues a ver,
voy a tratar de conectar otra vez con las personas. Empiezan a conectarse y cada uno va contando un poco su peripecia. Todo eso envuelto con un halo de lo que es la amistad, la primera amistad de jovencitos, de niños, de eso que es la que realmente nunca falla. Oye, una cosa, entonces vamos a decir que haces como decía Eduardo Mendoza, ¿no? Dice que la literatura puede rescatar vidas sombrías, redimir actos terribles e inversamente actos terribles que pueden rescatar a la literatura, insuflándole una vida que no poseía. Entonces, ¿se da esta doble influencia en tu novela? Pues sí, porque, como he dicho antes, cada uno tiene una historia que va contando, ¿no? La novela termina abierta a otras posibilidades que se están estudiando, como bien me indica José Juan, y claro, está sobre todo el sentido de la amistad, de la lealtad, en fin, de contar los pequeños secretos que cada uno tenemos, ¿no? Y bueno, pues ahí se van componiendo los personajes de alguna manera y realmente pues ese es el leitmotiv y la línea conductora de toda la novela. Y no sé qué más puedo decir. No quiero tampoco destripar un poco los contenidos, aunque la línea maestra van por ese lado. Y no sé qué más. Esta frase que hemos puesto aquí dice: todo comienza con esta bella fotografía que ahora mismo contemplo y siempre me acompaña. Es decir, ese sería el punto de arranque del personaje de la novela, del hecho narrativo, ¿no? El personaje, que no tiene nada que ver conmigo, o sea, no es una novela autobiográfica para nada, es de ficción, totalmente, pero los componentes, como he dicho antes, he apuntado antes, yo pienso que los mamé un poquito en Marcilla. O sea, yo todavía conservo amigos, algunos se me ha ido porque se enfermó, etcétera, etcétera, y ya no está entre nosotros, pero bueno, todavía quedan unos cuantos, y ese germen de la amistad, de la lealtad, de la añoranza, pues yo lo he querido ahí entremezclar tipo de personajes, pero rememorando un poquito aquellas sensaciones y aquellos sentimientos que yo mamé en este pueblo donde yo nací y concretamente en este castillo donde junto a mi primo José Ramón Cambra pues hicimos nuestras cosas, los visiers, etcétera, etcétera, hicimos nuestras corribandas por todos los sitios y donde la imaginación de tu primo pues se fue por aquí y por allá, ¿no? Pero sí que cuando lees la novela sí que se percibe una influencia, bueno, en la novela una influencia muy grande de tu vida, ¿no? Yo creo que sí, bueno, porque mira, hay una frase, por ejemplo, en la página 57, por muchos años que pasen y varapalos que te haya dado la vida, el ser humano no olvida tan fácilmente su infancia. Exactamente. Entonces vas leyéndolo, cuando lo vayáis a leer, ya veréis cómo se puede reconocer muy fácilmente cómo uno hay pinceladas. Sí, pinceladas que se van volviendo. Y después otra parte, en el lenguaje muchas veces dicen muchas expresiones y eso que son características, a pesar de que... Sí, a pesar de que en algunos momentos el lenguaje puede parecer un lenguaje de ensayo, sin embargo, en los diálogos y en expresiones, son expresiones muy coloquiales que son muy características de del nacimiento. Sí. He tenido que limar algunas cosas porque claro, es una novela que aspira a cuanto más lector mejor, ¿no? Lógicamente a mí me interesan los lectores también de Marcilla muchísimo, por cariño, por sentimiento, por muchas, pero es una novela abierta a públicos de diferentes entidades, etcétera, ¿no? Pero no puede uno evitar ser hijo de quien es, y entonces a mí todavía conservo ciertas expresiones, cierta forma de ser, que incluso en Madrid mucha gente me lo dice, tú eres navarro, tú eres esto, y yo digo, pues sí, a mucha honra, y me ha salido una expresión X y no puedo evitarla, ¿me comprendes? Y entonces, pues eso, hay cantidad de expresiones en el libro. La forma narrativa no es de un experto, porque soy un primerizo, pero ya digo, hay expresiones pues que se le nota a uno el primero enseguida.
Pero no solamente eso, sino también tu vena artística. Porque, Bueno, a ver, si miramos en la página 157, para que... veo que te la has leído, Sí. Eso me honra. Aquí das una lección perfectamente de lo que es el arte. Sí, bueno, en fin, más o Sí, de tu concepción de mi artística, concepción, ¿no? sí, Y la aplicas directamente a los... Bueno, esos son recursos que uno cuando no le salen las musas, pues tiene que agarrarse a lo que uno más o menos ha vivido o tiene ciertos conceptos. Y entonces, por rellenar muchas veces la página, pues dice, bueno, voy a aprovechar ahora la coyuntura y meto una serie de cosas ¿no? de lo que a uno... Y por otra parte, tú has vivido en Madrid. Vivo. Vives en Madrid, has vivido en Madrid, y por otra parte me da la sensación de que conoces muy bien Madrid, porque casi yo no he vivido en Madrid. Yo he trabajado en Madrid, Sí. y por eso lo conozco. Claro, y por eso lo conoces, y a veces coge uno el libro y dice, sí, me puede servir de guía turística, Casi, porque bueno, haces un recorrido sí, muy detallado de lo que es bueno, Madrid. algunas cosillas, tampoco hay que pasarse, pero bueno, quiero decirte que, pues lógicamente, el entorno del Parque del Retiro, nosotros vivimos, yo soy el marido de esta señora que está aquí, guapísima, y vivimos cerca del Retiro, y mis hijos han nacido, excepto uno que nació en San Sebastián, el mayor, los demás han nacido allí al lado del Retiro, han jugado, se han criado en el Parque del Retiro, y lógicamente este libro un poco es un homenaje a mis hijos, a mi mujer, al entorno, a Madrid, que me ha dado de comer, que no me ha echado de Madrid, sino que me ha aguantado en Madrid, y bueno, lógicamente pues es un pequeño homenaje a todo ese entorno de... Y todas esas vivencias que haces, que presentas a un personaje que es Ácarata, como lo dices Sí. aquí, y que presentas un poco la influencia del 68, del mayo del 68. Yo en aquella época también era un poco así. Pues eso es lo que, es lo que quería decirte, ¿no? Y muchos de nosotros hemos vivido un poco... Luego las canas ya te van volviendo un poco más conservador, un poco más, yo qué sé... Más sereno. Más sereno, más esto, pero en aquella época tú me tenías que haber conocido, o sea, bueno... Algo te queda. Bueno, un piojo de estos de saltarín, de estos de... Sí, sí. Todo eso lo has querido reflejar un poco. Un poquito disimuladamente. Sí, alguna Algo vez se te ve, ¿no? Se me ve, Sí. pero... ¿Conocías un poco pues París? Sí, bueno, yo he estado en París en algunas ocasiones y lógicamente pues los sitios que yo cito pues es porque los he conocido. Sin embargo, por ejemplo, el Havre, jamás he estado en el Havre. Bueno, tampoco Lo que pasa es que hay literatura, está el internet y hay una serie de información que para eso están los libros precisamente, sí, para informarse. O sea que... Pero es muy interesante que hagas ese contraste en la serenidad que produce el Havre. Es una zona tranquila, más o menos. Sí, muy tranquila, donde busca la paz, se busca la paz y la revolución que hay en París. Y además... Pero ten presente que los personajes están viviendo, son trabajadores normales, y entonces la revolución del 68 fue una revolución cultural, sí, no fue una revolución social en el sentido revolucionario de las clases, fue otra cosa, fue más que todo cambiar un poco la temática cultural de la época, francesa, sobre todo francesa, en el sentido democrático y todo esto. Y entonces, bueno, como los personajes en aquel momento pues tienen alrededor de 20 y tantos años, sí, pues lógicamente están todavía con la fluidez, con las venas ardiendo, y se apuntaron a lo primero que eso, bueno, tuvieron la suerte o la mala suerte de que les pilló el tema, y de ahí arranca una serie de circunstancias, ¿no?, que van modelando un poquito pues la personalidad tanto del Ácarata, que luego dice, oye, es que la amistad es un vínculo sí, que hay que tenerlo presente, que no es aquí te veo y aquí te esto, no, que hay que conservar, hay una serie de valores y hay que cultivarlos y vas aprendiendo de la vida, ¿no? Luego las circunstancias pues te van moldeando, y eso luego hace a su vez que se plantee el hombre venir a sus orígenes, porque al final
casi todos volvemos al origen. Yo trato siempre que puedo, de venir a Marcilla. ¿Por qué? Porque es mi origen. Porque yo los primeros pasos que di fueron en Marcilla. Yo nací al lado de los Vocales, en la casa de la Gaseosera, encima, que hoy día es otra casa nueva, ¿no? Pero entonces estaba la Gaseosera. Y yo me acuerdo perfectamente de cuando iba a la escuela de las monjas y luego a la escuela de la parroquia, y salíamos por allí y tal. Y bueno, esos pasos, esas fechas, yo las transmito un poquito en el libro, pero de unos personajes que también vivieron mis hijos, eso, un poquito, que iban a una escuela pública al lado de casa y salían al recreo al esto. Aquí pongo las rejas, pero estas rejas yo me las he subido en la Virgen del Plu cuando era chaval, jugando al marro, jugando a los encierros y tal. Todo esto, aunque aquí se esté desarrollando en Madrid, pues es un poco el subconsciente que me puede y me hace recordar pasajes de la infancia vivida, aunque aparentemente no tengan... ¿No ves como tengo razón, que es el nido donde has puesto tu corazón? Exactamente, por supuesto. Yo en casi todo lo que hago pongo lo mejor que tengo y lo mejor que puedo dar. O sea que... Por eso escribir es contar y transmitir emociones, justo, ¿verdad? Justo. Entonces aquí, es que fundamentalmente, estás hablándonos de las emociones que quieres transmitir. Hay unas frases que gente culta y tal dice que a veces para escribir una novela y tal hace falta poner las palabras adecuadas. Sí. Hay otros que dicen, no, es preferible meter las emociones, aunque estén las palabras mal dichas. Pero si esa palabra mal dicha quiero decirte en el argot literario, en el argot académico, va transmitiendo un sentimiento, pues bendito sea, porque un libro sin sentimiento, sin sentido, sin frío, analítico, pues para mí no me resulta. Tiene que haber algo que te toque un poquito el corazón, ¿no? Que transmita algo, que te haga pensar y que veas pues las miserias y las cosas del hombre, de las personas. Para mí esa es la función que tiene que tener una novela, sobre todo una novela de estas normal de andar por casa, ¿me comprendes? No una novela con pretensiones literarias o pretensiones de fantasías, ¿qué te voy a decir yo? De estas de ciencia ficción, yo qué sé, de monstruos, de no sé qué. No, esto es una cosa familiar que ocurre, pues eso, en una gente de barrio, unos chavales de barrio que han perdido la ligazón de la niñez, luego se reencuentran, reviven otra vez, se cuentan sus historias y bueno, pues eso. Pero hay una cosa, José Antonio, hablas de pretensiones y no correr y tal, pero ¿sabes tú la gracia que hace un niño pequeño cuando comienza a andar? Hombre, pues a lo mejor 3 hijos... A lo mejor resulta que es más gracioso un niño cuando comienza a andar que cuando corre. Pero todo tiene su eso, porque, por ejemplo, yo cuando era chaval no me daba cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo hacía trastadas. Y ahí está mi primo, que éramos uña y carne, ¿no? Nos hemos criado de chavalines juntos y, joder, pues hacíamos nuestras trastadas con los padres, los abuelos, los amigos, los vecinos. Luego vas creciendo, tienes tus peripecias humanas, etcétera, etcétera. Luego tienes tus propios hijos, ¿no? Y vas viendo también tu propia biografía en ellos. Y, en fin, la vida es un aprendizaje continuo. O sea que puedes aprender de chaval, puedes aprender de joven y puedes aprender ahora de viejo que no veas tú. O sea que... Y después, oye, a pesar de que sea al principio, tienes una estructura narrativa que casi viene a ser una novela dentro de otra novela. Sí. A ver, explícanos un poco esto. Joder, chico, mira, esto de explicar, joder, yo eso es igual que pintar un cuadro, me voy por los cerros de Úbeda, que es lo mismo. Sí. Tú me dices, es que, joder, has hecho un cuadro y tal, dame una explicación de eso. Hombre, si es un cuadro realista, como luego veréis una cosita que he traído para aquí, para esto, pues bueno, puedo dar algún tipo de explicación, pero cuando es una cosa abstracta, como es mi caso, artísticamente en la actualidad, pues no te puedo decir, es pura emoción, o sea, es mi emoción, y yo por eso tengo una serie de evolución, y Antonio, que es colega y
y admirado colega, pues lo puede decir. O sea, a veces no sabes, el cuadro mismo te lleva. A mí la novela me ha llevado, tenía algo en la cabeza, empecé a escribir y me fue llevando. Luego las motivaciones emocionales te van metiendo personajes, los vas quitando, te vas metiendo tú, luego te vas diciendo, oye, no, que soy demasiado yo, ojo, que se me va a ver el plumero, tienes que tirar para atrás. Y en un cuadro pues pasa también un poco lo mismo, o sea, y sobre todo un cuadro abstracto pues no puedes explicarlo. Dices, mira, lo que te diga el cuadro, pues bienvenido sea. A mí me ha dicho esto, a ti te puedo decir otra cosa. Lo mismo que una novela. A mí en la novela me dice una cosa, yo a mi mujer se la di para leer y me dijo, pues yo interpreto otra cosa, a José Juan otra cosa, otra cosa. Digo, bueno, todo es válido. La cosa es que te haga pensar y que te haga crearte otro mundo. O sea, aquí el truco del almendruco es que tú expones unas ideas y que sirvan esas ideas para crear nuevos universos a su vez. Y entonces, pues para mí eso tiene un contenido que se aparta de la frialdad, de una cosa estructural, muy estudiada, muy esto. No, aquí cada uno que piense lo que tenga que pensar y lo que le haya dicho la novela en sí. Para mí la riqueza eso es el valor que yo le doy tanto a una novela como a una... O sea, que tú el valor que le has dado al tiempo, en este caso, ¿te ha salido? ¿No le has dado ningún valor a la estructura del tiempo? Pues, hombre, es la experiencia, o sea, la estructura de la propia experiencia de la vida, ¿no? O sea, una persona no es la misma de chaval que de mayor. De hecho, aquí los chavales, por ejemplo, pues más o menos estaban dentro de un ámbito, tenían sus historias y tal, pero luego cada uno ha tenido sus experimentaciones y ha recorrido su propio camino. Con lo cual, pues oye, la vida es así, o sea, yo no soy el mismo de hace 50 años, por no decir más, ni soy el mismo de hace 3 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias me han cambiado y la forma de vida pues ha evolucionado, y con ella he tratado de seguir un poquito, pues de mantenerme vivo, de resolver los problemas, de sacarle jugo a la vida, y para mí eso es y yo pienso que en la novela algo se transmite de eso, o sea, de sacarle vamos a llamarle, pues no sé, el mensaje, el contenido de lo que la vida te puede transmitir. ¿Me comprendes? Sí, sí, aquí resultará pues eso, que para unos, cuando se lea la novela, a unos habrá unos detalles que les parecerán más pintorescos, a otros les parecerán más costumbristas. Entonces, lo que sí que estás leyendo la novela y te va a parecer que es, cuando lees sobre todo la parte que se desarrolla a partir de... Es que hay dos lecturas. Exacto. La presente, que es ahí donde te quería yo que explicaras. Eso es lo que yo te quería decir que explicaras. La presente, porque el libro... Por eso te he dicho que hay una novela dentro de otra novela. La novela está escrita en presente y en pasado. O sea, el protagonista habla en presente, va desarrollando la novela en un presente, y va contando luego los distintos pasados de distintos personajes que son sus propios amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay ese baremo, vamos a llamarlo así. Una especie de flashback. Exactamente. Y bueno, algún lector que ya, gracias a Dios, he tenido en Madrid, pues me ha dicho, hombre, me gusta esta cosa que empiezas en presente y tal y cual, nos sitúas y luego resulta que empiezas a transmitirte. Yo he tratado de que cada capítulo, o sea, un capítulo sea en presente, otro en pasado, hasta que al final ya, bueno, se van conjuntando, ¿no? Ya viene todo el tema sobre un mismo raíl. Y, pues, vas viendo que la mentalidad de hace 50 años o 60 años, pues no es la misma de ahora. Y entonces, los niños que entonces resulta que eran todos un grupito que se llevaban bien, que no tenían otras historias... No la describes. No. Resulta que luego, cuando ya son mayores, las experiencias pues los han, como ya he repetido antes, pues los han llevado por situaciones y forma de pensar de distinta manera. Pero bueno, Oye, la amistad prevalece por todo lo... Una pregunta. ¿Qué te ha llevado? Yo sé que tú pintas, como ya además ahora has dicho... Oye, si puedes llevar un poco más porque ando pintas, un poco... que es lo que tu vida.
y que has ido evolucionando de más realismo a lo que es ahora más pintura abstracta. ¿Qué es lo que a ti te sale, lo que en ese momento, emociones que sientes? Y entonces yo ahora me pregunto, ¿qué te ha llevado? O sea, ¿qué querías cuando empezaste a escribir? ¿Qué necesidad? Bueno, yo te voy a decir una cosa, y bueno, yo siempre he escrito cositas. Sí, o sea, eso has dicho que hacías. Y tengo pues, escritos muy íntimos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre me ha llevado porque es una necesidad, o sea, tú como buena marcillesa sabes que en la familia Favo, pues siempre ha habido alguno, pues está el Paco Favo, que es pintor, el padre Favo, que era una eminencia, Favo es el señor alcalde, etcétera, etcétera. El Favo, mis primos, etcétera, pues los Favos siempre tenemos una inquietud interna pues dedicada a muchas especialidades. Pues a mí me ha salido, pues eso, cuando, que si hay que pintar, pues se pinta. Que si hay que escribir, se escribe. No es por necesidad de escribir como tal cosa, sino porque es una extroversión íntima. Lo mismo que yo puedo estar hablando contigo y me puedo expresar de una manera y dices, joder, pero este tío, pues es que los Favos somos así. Y entonces, como yo me tengo, también Pérez, también Pérez, yo no reniego de mi Pérez, pero es que el Favo es de mi madre y claro, soy muy Favo también. Yo también soy Favo, Tú también eres Favo, yo no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Si mi padre es el primo carnal de tu madre. Pues, mucho gusto. Pero que te quiero decir que los Favo tenemos esta variante, esta vena. No te ves un poco loco también esquina, por no decir la palabra que acabo de decir de que estamos un poco tocados. Exactamente. Pero honrados y buena gente, o sea que en eso nada. Y bueno, pues si alguno sale, como es este caso de este señor que está aquí, que figura aquí, bueno, pues que le da por escribir esto, pues vale. Que te da por pintar, pues bien. Que te da por ser amigo de mis amigos, pues fantástico, amigo Mendas. Y esa es un poquito, ya te digo, la novela seguramente que a cada lector pues le va a llevar por distintos aspectos, ¿no? Pero en resumida cuentas es la vida misma, o sea, la vida misma. Entonces no he querido ni ser biográfica, ni hacer un panegírico, una cosa, una exaltación de una mentalidad o de una cosa política o religiosa, o no, una cosa totalmente cosmopolita, mundana. Pero sí que aparecen personajes que es un reflejo muy bien de los años de los 80, de la movida madrileña, que sí que aparecen personajes, bueno, la movida madrileña sí que la conocemos todos, ¿no? Y cómo es la movida madrileña, se refleja bastante bien la movida madrileña y es una parte muy interesante que a todos que la leen les gusta, ¿no? Yo no he querido profundizar demasiado en la movida, no, porque además he dejado 3 o 4 pinceladas. Sí, lo que pasa es que la novela hubiera tenido entonces 500 páginas. Bueno, eso primero. Y en segundo lugar, pues muchas veces tienes que saber qué terreno pisas. Sí. Sobre todo cuando yo, aunque he vivido en Madrid en aquella época, yo no he participado de la movida madrileña como tal. No te dejaba la pili. No me dejaba la pili lo primero, por eso. Pero que te quiero decir tampoco por convencimiento, yo en algunas cosas pues puedo evolucionar, pero en otras cosas soy conservador en el sentido de que me gustan las cosas formales y no salirme de madre demasiado, lo justo, lo imprescindible, a ver si me comprende. Pero la movida madrileña fue, por un lado, una cosa muy interesante a nivel cultural, pero eso trajo a su vez también una cosa subterránea muy peligrosa y muy sangrante para mucha gente. Sí. Aquí en la novela hay algún personaje que se vio involucrado en esa movida y bueno, pues tuvo la mala suerte o la buena suerte, no lo sé, porque cada persona es un mundo, pues de sufrir las consecuencias. Y bueno, pues yo doy unas pequeñas pinceladas, simplemente pinceladas, para situar un poquito el contexto de todos estos personajes que aquí aparecen,
que ya te digo que la vida les ha llevado por distintos derroteros. Bueno, ¿tú esta novela la clasificarías dentro de una novela de investigación o como? No. ¿Costumbrista Pues o...? casi social, un poquito social y socio-costumbrista, o sea, sin ser sociológica como análisis, pero sí se deja querer en ese sentido, en algunos aspectos, sobre todo entre líneas. Yo apunto algunas cositas con mucha delicadeza para no herir susceptibilidades de tal, y se deja ahí. Y lo único que hago, como un signo de amistad, más que otra cosa, un símbolo de amistad, bueno, pues hay dos personajes que piensan distintos, son de distinta mentalidad, incluso política, vamos a llamarlo así, y resulta que al final, joder, resulta que se juntan. Yo no sé con qué intereses, no lo voy a decir aquí, ¿no? En la siguiente novela, pero además, no lo sé si lo diré, queda muy abierta. pero queda muy abierta, pero a buen entendedor, con pocas palabras. Sí. En fin, el libro se desarrolla bien, pero hay más de fondo. Quiero decir que hay intenciones de fondo, ¿no? Y bueno, pues para eso está el libro, para leerse y para estrujar un poquito el quibus de la cuestión. Bueno, yo no voy a hablar más, a ver, preguntas. Si me queréis... José Antonio, ¿qué periodo de tiempo desde que empezaste? Es que joder, ando... Los bosquejos, desde el principio que empezaste a hacer los primeros croquis, cuando empezaste, ¿qué periodo te ha costado de tiempo? No, mira, esto, como te digo, a mí me gusta escribir y tengo cantidad de cositas, pequeñas cositas. Bueno, yo en mi vida profesional he sido publicitario, y luego pues he colaborado con revistas pues en plan humorístico y tal. La vena humorística también viene de los favos, o sea, los favos también tenemos nuestra mala leche, pero bueno, también tenemos humor, ¿no? Y entonces yo guardo cantidad de cositas, pequeños escritos, tal, y empiezas a escribir, te viene una idea que me parece simple. Ahora mismo, por ejemplo, pues de la presencia esta, pues bueno, pues captas cosas, ¿no? Somos muy, aunque no lo parezca, pero nos fijamos en ciertas cosas y bueno, pues yo cuando vaya a Madrid pues apuntaré algunas cositas, ¿no? Siempre tengo esa mala costumbre, de mi cuñado y tal, me dice, pero hombre, ya has escrito, ya has venido a Bilbao, has venido a esto, has venido... Y yo escribo mis pequeñas diarreas mentales, ¿no? Todo eso muchas veces no sabes ni cómo empiezas, pero una vez que empiezas a escribir, el propio escrito... te va atrapando, lo mismo que un cuadro. Empiezas a pintar un cuadro que al principio, bueno, sí, puedes pintar un melón o una sandía o lo que sea, pero esa misma sandía o ese melón resulta que te empieza a decir, pues no, ponme más verde, o ponme más azul, o ponme más... Un libro pasa lo mismo, o sea, empiezas con algo y luego resulta que ese algo llevas igual 30 folios y dices, oye, sabes que esto empieza a tener algo, y al principio ni te lo habías imaginado, pero la cosa es que te va atrapando, te va llevando, y tú resulta en vez de ser el padre, casi eres el burrito, el que va detrás de lo que el propio libro te va diciendo. Y esa es mi también estoy hablando en plan de primerizo, o sea, cuando lleve 10 o 15 novelas, pues entonces ya hablaremos del gobierno. Entonces hablarás de otra manera y quiero enlazar con esto, porque habéis estado hablando bastante de las sensaciones que se tienen cuando se lee el libro, distintas sensaciones que provocan en el lector. Entonces, conociéndote como te conozco y sabiendo cómo escribes, te recuerdo que cuando me trajiste el libro, la primera sensación que me causó fue algo parecido a el hecho de entrar a un restaurante y no pedir un plato cualquiera, sino decir, me han hablado del plato característico de esta casa y voy a probarlo. Entonces pides el plato especialidad de la casa y empiezas a comer, leyendo el libro me refiero, y haces esto de decir, oye, pues está bueno, es buena esta comida, este plato tiene su sabor, y vas descubriendo sabores nuevos, vas descubriendo sensaciones agradables, y al final, cuando terminas de leerlo, dices,
coche, hubiera comido un poco más. Me queda esa sensación de decir, me quedo con hambre, no voy a comer más, pero tengo la intención de seguir con esto. De ahí... Tengo que decir, porque este es un puñetero, este quiere que escriba la segunda parte, y hasta que no lo haga, ya estoy en ello, pero bueno, no te lo quiero dar ese gusto de momento. ¿Cómo se nota que es editor y quiere ganar? Écuala. Entonces, ya sabéis que esto no da de sí. Entonces yo sé que va por ahí, porque me está venga a picar, que tal, que cual. Pero es que las musas no vienen, esto no es como una máquina, esto es ponerse. Cuando te, no, que va. No, así como hiciste este, que no, así como hiciste este, José Juan, poco a poco va saliendo. Yo llevo, desde que tengo 10 años, llevo dibujando y tal. Y hay días que no me sale la O con un canuto. Es que lo tengo que decir, y a Pili se lo digo muchas veces, le digo, joder, es que hoy no sé lo que hacer, es que no sé hacer la O. ¿Por qué? Pues por lo que sea, no lo sé. Y hay otras veces que no me puedo parar. ¿Me comprenden? Pues esto pasa lo mismo. Ha habido capítulos que, joder, que me he estancado, he tenido que cerrar el chiringuito y he dicho, ya me vendrá la experiencia. Y en otro momento, sin darte cuenta, pum, resulta que coges el hilo, otra vez y pum. Pues eso. Y eso es lo bonito. Y la verdad es que... Lo difícil. Sí, es difícil, pero eso es lo bonito cuando ya tienes el producto en las manos y lo vas leyendo y te vas informando. Además te voy a decir otra cosa, bueno, el segundo libro o el tercero, eso dependerá si se vende o no se vende el libro. Porque claro, si aquí resulta que me tengo que comer todos los libros, pues tú me dirás. ¿Qué ganas voy a tener de hacer un... Esperemos que yo no. para terminar ya esto, yo lo que sí quisiera es que os fijarais un poco en las imágenes que veis aquí, en los textos, porque cuando lo vayáis a leer comprenderéis por qué se han puesto estos textos. Muy importante este banco, muy importante esa reja, Este banco del frente está de nuevo zarrapastroso con la liturgia ecologista. O sea, si ahora diréis por qué se han puesto esas imágenes que os pusieron, al leerlo entenderéis cómo tiene su razón de ser en el desarrollo, en la trama del libro. ¿Sabéis? Una narración tiene diferentes tramas a las que el autor les da una cohesión, ¿no? Y esos puntos de arranque tienen mucha importancia. El Labre, como hemos dicho antes, tienes esas cosas, el deseo que pone allá, quiero volver al Labre. Y el horizonte azul. Sí, el horizonte azul. Y aquellas fotografías, las dos son importantes. Le sale la vena artística, porque aquellas dos fotografías que he colocado allí, que son del Pigalle, de Montmartre, pues... También hay unos pasajes... Hay unos pasajes que son muy interesantes, y por ejemplo aquello de la Revolución del 98, no es la plaza, no sé si es la plaza de la Bastilla y tal, sí. Pues tiene mucha trascendencia en el desarrollo del libro, ¿no? Y son puntos claves para las secuencias narrativas. Y luego también para hilvanar un poquito con mi mentalidad artística, porque claro, pues yo me dejo llevar un poco en algún momento, concretamente en la plaza de Butet, Sí. Donde están los pintores arriba, pues claro, pues yo me acuerdo que la primera vez que estuve, pues aquello me pareció un ferial, no me gustó, ¿no? Porque me parecía que resulta que luego, claro, vas en el trasfondo de la cuestión y te das cuenta de que los artistas tienen que sobrevivir y tienen que vender su producción, y en fin, ¿no? Y bueno, pues eso, pues aparece el tema ese un poquito. Hay una cosa simplemente, hay una cosa en la novela, la voy a decir porque si no, que prácticamente la viví, pero no voy a decir más. Hay solamente un pasaje en la novela que lo viví. Pero no lo digas. No lo digo, pero lo viví. A ver, que lo descubramos, he dicho. Nos toca Yo solamente voy a añadir una cosa. Y mis hermanas lo conocen y tal. A mí cuando era chaval, más jovencito y tal, pues me gustaba cantar, como buen marcillés y tal. Y hay un pasaje en la novela, pues que se habla del canto. Sí. Entonces, ese episodio lo viví. O sea, pero ahora ya no puedo cantar, o sea, quiero decir... No hace falta. Exactamente. Pues sí que hace falta, que igual hace falta que llueva. Pero que bueno, De mañana viene la Ana. Bueno, más preguntas, si no... bueno, preguntarles, en fin, que no sean comprometedoras, que sean sencillicas y ya está. Y yo te voy a hacer una pregunta
personal tuya? Mía personal. ¿Dónde te enamoraste? ¿En Marcilla o en Madrid? No, ¿Echaste los espejos ya cuando venías aquí? Pero eso no es del libro, ¿eh? no, No, bueno, yo me enamoré en Marcilla, aunque ya llevaba tiempo detrás de... había echado el ojo, pero me decía que no, o sea, decía ella que no. Pero bueno, al final yo, con mis trucos y mis almendrucos, pues la llevé al hueco. Pues ahí está. Ahí está. Bueno, pues sí. Que conste que está de musa, ¿eh? Si no hay más cosas, llevamos 1 hora. Yo creo que es una presentación que... Sí, bueno, una Un cosita si queréis. acercamiento al libro bastante... Sí, bueno, pues ¿quién es el...? Bueno, yo me he permitido, con la autorización de Vicente y el ayuntamiento y tal, pues traer un dibujito alusivo al Marqués de Villena, porque estamos en una biblioteca pública. Aquí nació el Marqués de Villena, que es una personalidad a nivel mundial, no a nivel español solamente, porque fue el fundador de la Real Academia Española. Entonces, por el mero hecho de nacer aquí, aunque nació accidentalmente, pero estuvo como mínimo 1 mes en Marcilla de chavalín, o sea, de recién nacido. Entonces he traído un dibujico alusivo a él, para que si tienen a bien aceptarlo y tal, y esto, pues para la biblioteca, o para donde proceda, ellos verán, nada, pues hacer un homenaje, bajo mi punto de vista, a este señor, que para mí es un marcillés y como tal, como si, vamos, uno más de nosotros. Para mí es una gloria, lo mismo que ha habido el padre Favo, ha estado el doctor Bolea, Aramendía Bolea, y una serie de personajes, el doctor Serra, exactamente, y una serie de personajes que ha habido en este pueblo y que merecen un recordatorio de algo, ¿no? Pues este señor, que es el Marqués de Villena, pues he creído oportuno, bajo mi responsabilidad, pues hacerle ese pequeño. Muchas gracias. Ahora os lo presentará Vicente para que lo veáis. Bueno, te lo digo yo. Bueno, yo le digo muchas gracias. Para que lo veáis un poquito así, porque esté mal. Parte de los títulos, muchísimo más. No, la Real Academia Española. Dice que quería coger el reinato de Navarra, porque estuvo aquí preso su padre. 3 años estuvo aquí y se fue a Cuenca. Bueno, os puedo decir, esto está sacado, la cara del personaje, como yo no lo conocí personalmente, pues está sacado de un grabado antiguo que viene en internet. Yo lo he sacado, lo que es la cara, la he sacado de un grabado antiguo que viene en internet.
y el resto, todo lo demás, todo el perifollo y tal, pues es cosecha marcillesa. Pero lo que es la cara está cogida de un grabado muy bonito. Además, es un personaje que lo tenemos en nuestra calle, en la plaza que le llamamos del Coste Bues, Plaza del Marqués de Villena. Era desconocido hasta hace poco, que por ciertas circunstancias ha salido a la voz de todos. Y más oportuno José Antonio no ha podido ser. No ha podido ser, y no es por nada, sino simplemente porque, como acabas de decir, Marcilla tiene cosas muy interesantes. Y más... Vicente, perdona que te interrumpa. Me acabo de enterar ahora por esta señora que el músico Chueca nació en ¿dónde? Sí. En el Molino. En el Yo eso no lo sabía. Sí, no lo sabías. Pues voy a mirar el Sí. tema. Lo que pasa es que hemos buscado información de eso y no hemos encontrado. Bueno, es que de esto tampoco había, hasta que tengo que decir... Bueno, pero a lo que estamos, a lo que estamos ahora, estamos con esto. Estamos ahora con esto y es agradecer profundamente este detalle tan interesante que has tenido con nosotros, con Marcilla, con tu pueblo, que ya son muchos, porque este se podrá romper, este detalle se podrá romper, se podrá quemar, pero hay una cosa que no se va a quemar, que es la Virgen del Plu. La Virgen del Plu. La Virgen del Plu no se va a quemar. Y te puedo decir, por las visitas que nosotros hacemos, que es algo que llama muchísimo la atención. El castillo llama mucho la atención, evidentemente, pero cuando entran a la Virgen del Plu y ven tus pinturas, realmente la gente se va maravillada. Y eso es algo también que a nosotros nos llena de satisfacción y de muchas otras cosas más. Pues todo, ha habido todo, pues emoción, como hemos dicho en la novela, el corazón, el tal, entonces, esto, el otro. No podemos pagarlo con nada. Ya tenéis el pañuelo rojo y lo tenéis someto. Con tal de que no me tiréis a los vocales. Bueno, antes era una cosa bien bonita, que iban a los vocales el día 29. Yo además nací aquí, o sea,